Hola chicos, ¿cómo le va? Bueno, vamos con el último video para los alumnos de química de segundo año. Vamos a hacer una revisión general de lo que vimos en las clases anteriores y lo que se examinó en la evaluación. Como ustedes sabrán, este pequeño mapa conceptual ustedes lo tienen expresado en su carpeta y lo vamos a ver como resumen. Sabemos muy bien que tenemos dos clasificaciones, los no metales y los metales. Ya lo sabemos ubicar en la tabla periódica, ¿sí? Los no metales, cuando los hacemos combinar con oxígeno, se obtienen los óxidos ácidos o anhídridos, y los metales, cuando se combina con oxígeno, fíjense que, como ustedes recordarán, siempre siguen con la misma reacción química. Se forman los óxidos básicos. A ellos mismos, a estos productos, primeros productos, combinados con agua, se forman, en este caso, lo que provienen de los no metales, los oxoácidos, y en los metales se les llaman hidróxidos. Y por otro lado, cuando se lo hacen reaccionar con los hidrógenos, tanto no metales como metales, a este sector se le llamaban hidruros no metálicos o hidrácidos, y a este sector, con la combinación con hidrógeno, los hidruros metálicos. Supimos analizar la nomenclatura y toda su expresión general. Pero ahora hice un agregado acá. Fíjense bien, los no metales son los que producen ácidos, dos tipos de ácidos. Acá lo escribí con rojo. Los oxoácidos y los hidrácidos. Recuerden que los oxoácidos son los ácidos que tienen oxígeno, por eso dice oxoácido. En cambio, los hidrácidos son ácidos que no tienen oxígeno y solamente es el hidrógeno y el no metal, porque es el no metal más la combinación del hidrógeno. Y a los hidróxidos les vamos a llamar solamente base. Entonces, acá hay un pequeño criterio que ya lo revisamos también en clase, los conceptos de ácido-base, y que solamente nos vamos a quedar delimitando que los ácidos son estas expresiones y las bases los vamos a llamar los hidróxidos. El resto ya se analizó en clase. La formación de las sales neutras. Presten atención, acá puse formación de sales neutras. La sal neutra, para saber hacer la sal neutra, necesitamos también conocer la generalidad, qué ecuaciones hacen que se forme la sal. Es la combinación del ácido más la base, y el resultado va a dar la sal neutra, que es lo que yo estoy pidiendo que obtengamos, pero resulta que cuando se obtiene la sal mediante esta reacción química de un ácido y una base, también se produce agua. Esta fórmula ya la conocen cuando la expresemos. Ahora, el ácido, ¿qué ácido pueden ser? Pueden ser los hidrácidos o pueden ser los oxoácidos. O sea, pueden ser cualquiera de ellos dos. El hidrácido, lo que proviene con el hidrógeno, o el oxoácido, lo que proviene del anhídrido que reaccionó con el agua, ¿sí? Y la base, ¿a quién le vamos a llamar base? A los hidróxidos, ¿sí? Bien, ahora, como ustedes recordarán, los hidrácidos, la expresión general era el hidrógeno y el no metal, o el no metal y el hidrógeno al revés, y el número que iba en el hidrógeno era la valencia del no metal, porque recuerden bien que trabajaba con la menor valencia, los no metales. En cambio, los oxoácidos, la expresión general era de esta manera, pero recuerden que habían otras dos expresiones, la regla de la valencia par y la regla de la valencia impar, pero solamente escribí de esta manera para que recuerden cuál es la diferencia entre oxoácido e hidrácido. Y los hidróxidos es esta expresión, donde el X representa el metal que proviene del óxido básico, ¿sí? Y el número que se halla acá es la valencia del metal. Entonces, en la formación de la sal neutra, la sal que se formará entre la combinación del ácido más la base, el metal del hidróxido reemplaza todos los hidrógenos del ácido. Entonces, fíjense bien, este metal que proviene del hidróxido, ¿sí?, va a reemplazar al hidrógeno que puede ser, si reacciona con oxoácido, va a reemplazar a este hidrógeno, o si proviene del hidrácido, va a reemplazar a este hidrógeno. Todos los hidrógenos, ¿sí? Entonces, presten muchísima atención. Entonces, acá, fíjense bien, se escribió, por ejemplo, el no metal y el oxígeno, es este, el no metal y el oxígeno, y el número que se halla acá es este, y este X sería el reemplazo del hidrógeno, ¿sí? En este caso, el no metal reemplazó el hidrógeno. Pero lo veamos más con una prueba particular, pero antes de hacer la prueba, vamos a seguir explicando un detalle, la nomenclatura. La nomenclatura de las sales. Fácil. En los oxoácidos, sabemos que en los oxoácidos existen estos tipos de nomenclaturas, los que tienen una sola valencia, los que tienen dos valencias y los que tienen cuatro valencias, ¿sí? Esto ya lo analizaron en clase. Entonces,
para la generalidad de ellos, los ácidos que terminen en oso, en la sal, el sufijo va a terminar en ito, y si termina en ico, el sufijo terminará en ato. En cambio, si el ácido proviene de un hidrácido o hidruro no metálico, recuerden que habían algunos que terminaban en hídrico. Por ejemplo, el ácido clorhídrico o el ácido sulfídrico, ¿sí? El ácido, si termina en hídrico, en la sal va a terminar en uro como sufijo y se nombrará el metal. Ahora, para igualar las ecuaciones, ahora este es el último video y le quiero recordar un detalle. Si ustedes conocen este patrón de igualación, le va a funcionar para cualquier ecuación química en la igualación química que se haga ya en la correspondencia, ya sea para un óxido, para un hidróxido, para un oxoácido, para un ácido, ¿sí? Primero igualo el metal, segundo igualo el no metal, tercero igualo el hidrógeno y cuarto igualo el oxígeno. Bien, planteemos el ejemplo. Y el ejemplo va a ser el siguiente. Entonces, vamos a plantear primero un oxoácido. El ácido más hidróxido va a dar por producto sal más agua. ¿Qué ácido estoy inventando acá o estoy proponiendo? El ácido, en este caso, el ácido bórico. Pero resulta que el ácido bórico, el boro, tiene una sola valencia. Fíjense bien, el boro tiene una sola valencia y es valencia 3. También se le llama ácido de boro, ¿sí? Porque tiene una sola valencia. Si es valencia 3, entonces es la regla de valencia impar. 3 más 1, 4, dividido 2 de 2, ¿sí? Entonces, este es el famoso ácido bórico. Ahora no voy a escribir los nombres, así que vayan recordándolo y me gustaría que lo vayan escribiendo al dictado de este video para que repitan la ecuación y vayan escribiendo debajo el nombre de cada una de las reacciones y de los productos. Ácido bórico más el hidróxido de potasio. El potasio tiene valencia 1 y recuerden bien que no se escribe ni el paréntesis ni el número 1. El ácido bórico más hidróxido de potasio. ¿Cómo se forma la sal? Entonces, le acabo de decir que el metal reemplaza todos los hidrógenos del ácido. Es decir, el potasio va a reemplazar todos los hidrógenos del ácido. Los reemplaza. Y miren cómo va a quedar. Voy a escribir primero en la sal, voy a escribir el símbolo del potasio. Y como no va a estar el hidrógeno, voy a escribir lo que sigue. B de boro, el O de oxígeno y el 2, tal cual estuvo escrito. Fíjense bien, es casi parecido a escribir al ácido, pero la única diferencia es que el metal reemplazó al hidrógeno. Y tenemos la sal, ¿sí? Ahora, a ver, veamos. En este caso, este se llama ácido bórico, ¿sí? Y yo le había dicho que en la nomenclatura, si termina en ico, ¿cómo va a terminar la sal? En ato. Por consiguiente, este se llamará borato, ¿sí? Termina en ato. Entonces, fíjense bien, en el ácido es ico, en la sal es ato. ¿Y este quién era? Este era el hidróxido de potasio. Si dice hidróxido de potasio, este será borato de potasio. ¿Sí? Simple. El metal reemplaza los hidrógenos del ácido. Este se llama agua, obviamente. Vamos al segundo ejemplo. Ahora presten atención. Yo lo que mantuve como ejemplo, al hidróxido, mantuve los tres primeros ejemplos, el mismo hidróxido, que sea el hidróxido de potasio. Pero cambio los distintos ejemplos de oxoácido, en este caso el ácido bórico. Acá yo lo que voy a implementar es el ácido fosfórico. El ácido fosfórico me está diciendo que está trabajando con la mayor valencia, pero veamos bien. El fósforo, busco la fórmula del fósforo, el fósforo tiene valencia 3 y 5. Yo, por ejemplo, voy a trabajar con la valencia 5. Y 5 es una valencia impar, 5 más 1, 6, dividido 2, 3. ¿Sí? Bien, entonces el potasio va a reemplazar todos los hidrógenos del ácido fosfórico. Entonces voy a escribir potasio, fósforo y oxígeno 3. Y presten atención, es parecido. Lo único que hice es reemplazar el potasio por hidrógeno. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Perdón, el potasio reemplazó los hidrógenos.
¿sí? Entonces, esa es la fórmula. Si acá dice ácido fosfórico, este se llamará fosfato de potasio. Entonces seguimos con la misma nomenclatura. Acá termina en ico, fíjense bien, en el ácido si termina en ico, en la sal va a terminar en ato. Entonces, si este era ácido fosfórico, este va a ser fosfato de potasio. La segunda frase viene de la parte del hidróxido de potasio, ¿sí? No voy a repetir la palabra hidróxido de potasio por una cuestión de tiempo. Y vamos al último. Este es el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico que ya lo hicimos varias veces. El ácido sulfúrico más el hidróxido de potasio. Ahora, ¿cuántos hidrógenos tiene este ácido? A comparación de los otros dos, había uno solo. En este, ¿cuántos hidrógenos tiene este ácido? Hay dos. Entonces el potasio, fíjense bien lo que voy a escribir. Potasio, azufre, oxígeno y el 2. Entonces, si ustedes se fijan, el potasio reemplazó a los dos hidrógenos del ácido sulfúrico. ¿Sí? Y obviamente, si este era ácido sulfúrico, este se llamará sulfato de potasio. ¿Sí? Sulfato de potasio. Anótelo, por favor. Vamos a otro ejemplo. Acá lo que hice es con otros hidróxidos. En este caso el hidróxido ferroso. Yo sé que es hidróxido ferroso porque el hierro tiene dos valencias, ¿sí? El hierro tiene valencia 2 y valencia 3. En este caso lo estoy haciendo trabajar con la valencia 2, ¿sí? Observen. Ahora, acá voy a trabajar con el ácido fosfórico. El mismo ejemplo, 5,16 dividido 2 de 3. Y este es el ácido sulfúrico. Entonces este es ácido fosfórico más hidróxido ferroso. Ácido fosfórico y este es hidróxido ferroso. El de abajo es ácido sulfúrico y este es hidróxido ferroso. ¿Sí? El hierro reemplaza todos los hidrógenos del ácido. Lo mismo pasa con el de abajo. Entonces, hagamos los dos juntos para que ustedes lo vayan entendiendo quizás mucho mejor. Voy a escribir el hierro, el fósforo, el oxígeno 3. ¿Lo ven? El hierro reemplazó al hidrógeno. Bien. Y en el de abajo sería F2SO4. ¿Por qué F2? Porque reemplazó a 2 de hidrógeno. Esa es la clave para hacer la sal. El metal reemplaza a los hidrógenos. Pero ahora presten mucha atención qué es lo que va a suceder acá. Fíjense bien, la valencia 2, como es el mismo hidróxido, la valencia 2 del hierro se lo escribe acá. Se lo voy a escribir con rojo para que lo observen muy bien. Se lo escribe ahí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no sucedía en las tres ecuaciones anteriores? Porque el potasio tiene valencia 1, así que no es necesario encerrar entre paréntesis y poner un 1. ¿Sí? En cambio en este sí. Pero en este colocamos la valencia 2 y luego colocamos su nombre. Si dice ácido fosfórico, entonces este será fosfato ferroso. ¿Sí? Terminó en ico, termina en ato, y la segunda parte del hidróxido es la misma. Pero en la segunda, fíjense bien, da la casualidad que ustedes tienen un 2 acá y un 2 acá. ¿Qué es lo que hay que hacer con esos números? En este caso hay que simplificar. El error más común de los alumnos es que también lo simplifican el 4. No, no sucede eso. Entonces la fórmula química queda expresada de esta manera y ya sin paréntesis, ¿sí? Porque si sacó la mitad, este quedó en 1 y este quedó en 1. Entonces ya queda sin paréntesis. Entonces, si uno lo trabajara en borrador, esto tendría que hacerse en una hoja borrador, simplificar y quede de esta manera. Acá ya un poco que se complica y me gustaría que lo razonen. Entonces, este 2 que se pone acá es la valencia del metal que proviene del hidróxido. Cuando ustedes vean un número para acá y un número para acá, se simplifican, ¿sí?
Y acá, si era el ácido sulfúrico, entonces acá, ¿qué va a ser? Sulfato, ¿sí? Ferroso. Y acá tengo un primer ejemplo donde sucede algo muy especial, la simplificación para obtener la sal como tiene que corresponder, que sería esta, ¿sí? Y ahora veamos otras. El ácido sulfúrico, ahora lo que hice en la siguiente ecuación es mantener el mismo ácido, el ácido sulfúrico, y lo que cambié son los hidróxidos. En este caso es el hidróxido férrico. Y lo hagamos rápidamente. El hierro reemplaza al azufre, ¿sí? Y ahora escribo la valencia del hierro, ¿sí? Ahora escribamos el otro. Plata reemplaza, ¿cuánto reemplaza plata? Plata reemplaza 2 de hidrógeno, entonces pongo Ag el 2, el SO4. Y ahora vamos a ver un detalle. La plata, en este caso, tiene valencia 1, por consiguiente, si tiene una valencia 1 no se pone paréntesis ni el número 1, y acá no encerramos entre paréntesis ni colocamos el número cuando hay valencia 1, que es una regla general. Acá fíjense bien, pasó algo parecido a este, pero la diferencia es que no se puede simplificar porque no se puede sacar mitad, ¿sí? Muy parecido a este. Fíjense en que este llama mucho la atención, este es sin simplificar y este es simplificado porque tiene números pares. Y por último, estos dos últimos sería el plomo, que reemplaza al hidrógeno, entonces escribamos el plomo reemplaza al hidrógeno, pero ¿qué valencia tiene el plomo? Valencia 4, entonces escribamos acá, entre paréntesis, la valencia 4. Se puede reemplazar si este queda en 1 y este queda en 2. Entonces la fórmula general va a ser PbSO, ¿sí? SO4, perdón, ahí, el número 4 y el número 2. Este también es para llamar a la atención. Cuando hay un número par se simplifica. Ahora, debido a que quedan 2, entonces siguen cerrando entre paréntesis, se coloca el 2 de la simplificación. Y este 4, acá lo escribí chiquitito porque casi me lo como por no escribirlo, ¿sí? Entonces queda de esta manera. Y por último, el estaño, ¿sí? El estaño, que yo no sé qué fórmula es un hidróxido, no sé si el estaño tiene una sola valencia, dos valencias, entonces busquemos, el estaño tiene dos valencias, la valencia 2 y la valencia 4, entonces este es el hidróxido estanoso, hidróxido estanoso, es doble N, ¿sí? Estanoso. Entonces, si es el ácido sulfúrico, entonces el estaño reemplaza los 2 de hidrógeno que proviene del ácido, el estaño reemplaza los 2 de hidrógeno que provienen del hidrácido, y acá ponemos entre paréntesis la valencia del estaño. Pero como tiene valencia par, ¿sí? Entonces queda de esta manera, ¿sí? Entonces, veamos. El metal, hierro, plata, plomo, estaño reemplazaron los hidrógenos del mismo ácido, ¿sí? ¿Cuánto reemplazó? A 2. Entonces acá están los reemplazos, los 2. En algunos casos no se simplificaron, en otros sí, como en este, y que de la fórmula general es esta, y con el estaño sucedió que el resultado final es este producto de la simplificación. Ahora, si este ácido sulfúrico, acá va a ser sulfato. Entonces todos son sulfatos. Sulfato férrico, sulfato de plata, sulfato del plomo. El plomo tiene valencia 2 y 4, entonces este sulfato plúmbico es la mayor valencia, sulfato plúmbico, y este sulfato estanoso, ¿sí? Sulfato estanoso. Anótelo por favor porque estos son los números que van en ese orden, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver otros ejemplos, ¿sí? Que cómo se forman ahora los ácidos que provienen, cómo se forman ahora los oxoácidos, los ácidos especiales llamados metaácidos, ortoácidos y piroácidos. Los metaácidos, ustedes si aprenden esta fórmula lo van a conocer. Los metaácidos tienen esta expresión, ¿sí? Y es parecida a la regla de la valencia impar. Los ortoácidos tiene 3 de hidrógeno. Fíjense, en ortoácidos se le llaman a lo que tienen 3 de hidrógeno. Y el mecanismo es lo mismo. Es la valencia del no metal más 3 de hidrógeno dividido 2. Y los piroácidos, fíjense bien,
que tiene un 2 el no metal acá, ¿sí? Tiene un 2. Ese 2 lo multiplica 2 por la valencia del no metal, sumado más 4 de hidrógeno, dividido 2 y obtenemos eso. Esta es la manera general de saber metaácidos, ortoácidos y piroácidos. ¿Quiénes lo forman estos metaácidos, ortoácidos, piroácidos? En general, en los metaácidos están el boro, ¿sí? El silicio, el fósforo, el arsénico, el antimonio. Son muy pocos los que lo forman estos ácidos especiales. Y vamos a comprobar de dónde viene si nosotros no nos sabemos la fórmula. Fíjense bien. El primer ácido que voy a formar es el ácido metafosfórico, pero presten atención. Fíjense bien que hago el anhídrido fosfórico, la mayor valencia del fósforo, 5 acá están, porque ustedes ven el 2 acá, combinado con agua van a dar los ácidos. Ahora fíjense bien, el fósforo tiene valencia 5. El primero, el metácido, sigue la regla de valencia impar. Entonces 5 más 1, 6, dividido 2, 3. O si no, el otro criterio, 2 de hidrógeno, y 5 más 1, 6, y pongo un 6 acá, simplifico, y queda de esta forma. Esa era la otra forma que mayormente no se lo había enseñado, pero está en el video anterior en las últimas partes. El de los piroácidos, fíjense bien que es 4 y 2. Entonces fíjense bien que puse 4 y 2. Estos dos, ¿sí? Es esta ecuación, 4 y 2. Ahora, ¿de dónde viene el 7? Entonces el 7 viene de multiplicar 2 por 5, 10, más 4, 14, dividido 2, 7. ¿Sí? Y los ortoácidos es la valencia, 5 más 3, 8, dividido 2, 4. Y ortoácido, entonces, ¿cuánto de hidrógeno tiene? 3. Entonces tenemos, recuerden un detalle, entonces hay que saberse esta. La regla de valencia impar, los ortoácidos que tienen 3 de hidrógeno y los piroácidos que tienen 4 de hidrógeno y 2 en el no metal. Es una regla mnemotécnica. Si nosotros hacemos la igualación de cada uno de ellos, igualemos. Fósforo 2, ¿cuánto de fósforo hay acá? 1, entonces pongo un 2 acá. Segundo igual el hidrógeno 2, ya tengo 2 de hidrógeno, oxígeno 5 más 1, 6, 2 por 3, 6. Perfecto, vamos a la segunda igualación. Fósforo 2, fósforo 2. Hidrógeno 2, hidrógeno ¿cuánto tengo acá? 4. Entonces ¿cuánto voy a poner acá? 2, porque 2 por 2, 4. ¿Sí? Y oxígeno 5 más 2 son 7. ¿Y acá cuánto tengo? 7. Perfecto, ahora vamos al otro. Igual al no metal, fósforo 2, ¿cuánto tengo acá de fósforo? 1. Entonces, ¿qué coloco? Un 2 acá. Ya tenemos igualado el fósforo. Ahora vamos a igualar el hidrógeno. Hidrógeno 2, ¿y acá cuánto tengo de hidrógeno? 2 por 3, 6. Y entonces, ¿qué número tengo que colocar acá para que dé 6? El 3. 3 por 2, 6. Y por último, igual el oxígeno. 5 más 3 son 8. 2 por 4, 8. Por consiguiente, podemos decir lo siguiente. Que el famoso, si este es el anhídrido fosfórico, ¿sí? Se formó el ácido metafosfórico, pirofosfórico y ortofosfórico. ¿En qué se diferencia en esta ecuación? Si ustedes ven que es la misma suma. Fíjense bien que lo que se diferencia es la cantidad de las moléculas de agua con que reacciona. El ácido metafosfórico reacciona con una molécula de agua. Fíjense que hay una sola molécula de agua. El ácido pirofosfórico reacciona con 2 moléculas de agua. Y el ácido ortofosfórico reacciona con 3 moléculas de agua. Esa es la gran diferencia de los ácidos meta, ácidos piro y ácidos ortos, que generalmente es la cuestión particular en que se los nombra, ¿sí? Y por último vamos a ver las sales ácidas. Las sales ácidas, ¿qué diferencia hay entre la sal neutra? Acá el metal del hidróxido reemplaza parcialmente los hidrógenos del ácido oxoácido. La condición para que se forme la sal ácida es que el ácido debe ser con 2 o más hidrógenos. O sea, ¿quiénes tienen esa condición? Fíjense bien, lo que tienen esa condición son los oxoácidos, los que tienen valencia par, lo que proviene de no metales de valencia par, los piroácidos, que es esta regla como le acabo de explicar, y los ortoácidos. Tienen más de 2 hidrógenos, ¿sí? Este tiene 2, este tiene 4 y este tiene 3. Entonces, esa es la regla general. Ahora,
¿Cuál es la forma más coherente para hacer esto? La forma más coherente, ¿cuál creen que va a ser? Veamos. Fíjense bien. El ácido sulfúrico más el hidróxido ferroso. El hierro reemplaza los dos hidrógenos. Acá está, ¿sí? Lo simplifica. Esta es la valencia del hierro. Lo simplificamos y queda de esta manera determinado. Por consiguiente tenemos el sulfato ferroso. Estas dos ecuaciones son las mismas. La única diferencia es que lo más correcto sería escribir la segunda sin simplificar, ¿sí? Porque esto lo ideal es que se haga en hoja borrador y una vez simplificado escribirlo ya la expresión de la fórmula sin simplificar. Ácido sulfúrico más hidróxido ferroso da sulfato ferroso, ¿sí? Sulfato ferroso, porque este ico termina en ato, ¿sí? Ya me estaba confundiendo. Y ahora, ¿qué pasa si el hierro, en vez de reemplazar los dos hidrógenos, reemplaza uno? Fíjense bien, el hierro va solamente a reemplazar un solo hidrógeno. Si reemplaza un solo hidrógeno, quiere decir que quedó el otro, ¿sí? Entonces, estos dos hacen referencia a esto, al reemplazo de esto. Pero ¿cuánto reemplazó? Repito, a uno solo. Reemplazó uno solo y el otro siguió estando ahí. Por consiguiente, y la valencia del hierro, la valencia esta, la valencia 2, lo vamos a escribir acá, ¿sí? Y ahora el nombre se llama sulfato ácido ferroso. La palabra ácido hace referencia cuando hay un hidrógeno en la sal. Quiere decir que las sales ácidas, el metal no reemplaza todos los hidrógenos, reemplaza parcialmente, ¿sí? Veamos otro ejemplo. Acá tengo el ácido ortofosfórico con hidróxido férrico, ¿sí? Entonces, ¿qué obtenemos? El ortofosfato férrico. Entonces, este es el ácido ortofosfórico con el hidróxido férrico, ¿sí? Y acá lo que se va a formar es el ortofosfato férrico, ¿sí? El ortofosfato férrico. Fíjense bien, según la nomenclatura, si termina en ico, acá va a terminar en ato. Y la segunda frase, férrico, no cambia. Esa era la nomenclatura ya explicada, muy parecida a las anteriores. Pero, ¿cuál es el ajuste que hay que hacer? El ajuste que hay que hacer es simplificación de estos dos números, el 3 y el 3. Recuerden que este 3 proviene de la valencia del hierro, producto del hidrógeno, del hidróxido, y este 3 es del ácido, de los ortoácidos, que tiene esta regla general que tiene 3 hidrógenos, ¿sí? Y siempre el agua. Veamos el otro mecanismo. Entonces, quiere decir que la ecuación, esta es la ecuación con simplificación. La ecuación sin simplificación sería esta, la de abajo. En síntesis, estas dos ecuaciones son la misma, la única diferencia es que acá está escrito ya simplificado, ¿sí? Ahora vamos al otro ejemplo. Tengo el ácido ortofosfórico. Si el hierro reemplaza a 1, si el hierro reemplaza... Acá hay, ¿cuántos hidrógenos hay? Acá hay 3, ¿sí? El hierro va a reemplazar solamente a 2. Entonces pongo acá, reemplaza 2, pero ¿cuánto quedan? 1. Entonces, este se llamará ortofosfato ácido. Quiere decir que la palabra ácido es cuando ustedes observen el hidrógeno. Entonces acá escribiríamos en vez de decir ortofosfato solo, acá va a ser ortofosfato ácido. ¿Y en qué se diferencia con el anterior? Que acá el hierro solamente reemplazó a 2 hidrógenos de los 3 que había. El tercero se lo siguió escribiendo, ¿sí? Y obviamente, ¿qué pasa si el hierro reemplaza, en vez de reemplazar a los 3 hidrógenos, solamente reemplaza 1? Entonces escribimos un solo hierro. ¿Y cuánto quedaron? De los 3, ¿cuánto quedaron? 2. Entonces este es un ortofosfato diácido, ¿sí? Ferroso, porque esa es la regla general, y este la vale férrico, ¿sí? Férrico, ¿sí?
que era lo que tendríamos que hacer la corrección acá. Férrico, que es lo que más se destaca. Y la palabra diácido, porque ustedes observarán que hay dos de hidrógeno, ¿sí? Entonces, las sales ácidas, el metal reemplaza parcialmente los hidrógenos. ¿Y quiénes lo van a formar? Los que tienen dos o más hidrógenos de los oxoácidos. Y veamos otros. Veamos con los piros. Acá en este caso tenemos el ácido pirofosfórico, ¿sí? Entonces acá está cuando reemplaza a los 4 hidrógenos. Fíjense bien, cuando están reemplazados los 4 hidrógenos, acá está el 4. Cuando el oro, el hidróxido áurico, este es el hidróxido áurico. Cuando el oro reemplaza 3 de los 4, ¿cuánto quedan? 1. Cuando el oro reemplaza de los 4 solamente a 2, ¿y cuánto quedan? 2. Y cuando el oro reemplaza de los 4 solamente a 1, ¿y cuánto quedan? 3. Entonces fíjense bien, y esto quiero que lo anoten. Este es el ácido pirofosfórico más el hidróxido áurico. Acá da el pirofosfato áurico. Acá será pirofosfato ácido áurico. Este es pirofosfato diácido áurico. Y este será pirofosfato triácido áurico. Algunas nomenclaturas para respetar las reglas siguen ese mecanismo. Pero otros químicos, en vez de decir pirofosfatos, solamente en su generalidad le llaman fosfato y solamente reconocen su fórmula, ¿sí? Y de los hidruros, ¿qué hacemos con los hidruros, los hidrácidos? Es fácil, acá voy a hacer uno solo. El ácido clorhídrico, combinado con el hidróxido férrico, por ejemplo, ¿sí? El hierro reemplaza todos los hidrógenos del ácido, entonces pongo el hierro y el cloro, ¿sí? Y se produce agua. Entonces, el hierro reemplaza todos los hidrógenos del ácido, y acá si se llamaba clorhídrico, la nomenclatura aquí es lo que decía. Si termina en hídrico, ¿cómo va a terminar en la sal? En uro. Entonces, en este caso si acá era ácido clorhídrico, voy a escribir ácido clorhídrico, este será cloruro, termina en uro, ¿lo ven? Si termina en hídrico, en la sal terminará en uro, tal cual como yo le dije en la nomenclatura. Si terminó en hídrico, en la sal terminará en sufijo uro. Cloruro, y si este era el hidróxido, férrico, la palabra férrico no cambia. Cloruro férrico. Es fácil. Yo creo que con este único ejemplo es más que suficiente para que ustedes entiendan la sal, ¿sí? El metal siempre va a reemplazar los hidrógenos del ácido, ¿sí? Y las igualaciones, ¿cuáles son las igualaciones? La igualación es sacar estos 4 mecanismos. Primero igual el metal, segundo igual el no metal, tercero igual el hidrógeno y cuarto igual el oxígeno. Y solamente me voy a dedicar a hacer uno solo. Vamos a hacer esta ecuación. Primero igual el metal. ¿Cuánto hay de oro acá? 1. Acá 4. Entonces pongo un 4. Primero igual el metal. Segundo igual el no metal. Fósforo 2. Pero acá tengo 3 por 2, 6. Entonces acá, ¿qué número tengo que poner? El 3. Porque 3 por 2 son 6. ¿Sí? Tercero, el hidrógeno. Acá tengo 3 por 4, 12. Más 4 por 3, 12. 12 más 12, 24. ¿Sí? Y acá, ¿cuánto tengo que poner? 12 de hidrógeno. Porque 2 por 12, 24. Y por último, el oxígeno. Acá tengo 3 por 7, 21. Y 4 por 3, 12. Entonces sería 21 más 12. 21 más 12 sería 33. Y veamos si es cierto eso. ¿Sí? El oxígeno, ¿cuánto es? 3 por 7, 21. ¿Lo ven? Más 12, 33. Acabamos de igualar una sal y de una de las más complicadas. Repáselo, revíselo, retrocedan el video si es necesario. Y esto es genial para todos los alumnos, no solamente del segundo año, sino para todos mis alumnos de otros colegios y para los que están iniciando la universidad, que también les viene bien un repaso general de química cuando están aprendiendo las nomenclaturas de algunas fórmulas de óxidos, hidróxidos
hidrácidos y sales. Chicos, eso es todo y nos estaremos viendo en clase. Hasta luego.